Tras enterarse de un diagnóstico terminal, un millonario soltero vagaba por la calle y vio a una mujer sin hogar y hambrienta, junto a un niño. Conmovido por la situación, decidió llevarla a su mansión, pero a la mañana siguiente. La vida no avisa cuando decide irse. Solo baja la mirada y te entrega una sentencia, como si fueras un objeto desechable con fecha de vencimiento. Iván del Monte, de 53 años, estaba acostumbrado a tener el control absoluto de todo. De su empresa, de sus inversiones, de sus empleados, incluso del café perfectamente medido que bebía cada mañana a las 7:15. Lo único que nunca controló fue su soledad. Ni siquiera lo intentó. La cubrió de silencio y éxito, creyendo que eso bastaba. Hasta hoy. Sentado frente al médico, con las pupilas dilatadas más por el miedo que por la luz de la lámpara del consultorio, apenas escuchó las palabras finales. La voz del oncólogo se volvía cada vez más borrosa, como si hablara bajo el agua. Solo 2 frases quedaron grabadas en su mente, flotando como cuchillos: es agresivo y 8 meses, con suerte. Salió caminando del consultorio sin despedirse, sin mirar atrás, sin responder al saludo robótico de la recepcionista. Afuera llovía. El cielo gris se deshacía sobre la ciudad, como si también estuviera de luto por algo que aún no entendía. Detuvo el paso en las escaleras del edificio. No bajó. No subió. Solo se quedó ahí, con las gotas cayéndole encima como agujas finas. Abrió la boca un poco, sin saber si iba a gritar o a llorar. No hizo ninguna de las 2 cosas. Desde su altura, miró a la gente con un nuevo tipo de envidia. Una que no conocía. La que nace al ver pasar a una mujer con un paraguas riendo con su hija, a un anciano empapado que no parece tener prisa, a un joven que corre por la calle, mojándose sin preocuparse. En todos ellos había algo que a él le faltaba: futuro. El chófer lo esperaba abajo, puntual, como siempre. Lo miró por el retrovisor y se acercó con el paraguas. Señor del Monte, el coche está listo. Iván no respondió. Bajó un escalón, luego otro, pero desvió la trayectoria. Caminó hacia la calle como si alguien lo empujara, ignorando los llamados de su asistente que ya corría detrás. Señor Iván, tenemos reunión en 20 minutos con los de Hong Kong. Iván levantó la mano sin mirar atrás. Cancélala. Pero señor. Dije que la canceles, Diego. Siguió caminando. Diego se quedó paralizado con el celular en la mano, sin saber si obedecer o correr tras él. Iván nunca cancelaba nada. Sus zapatos italianos se empapaban, la camisa blanca se pegaba al torso. Pero no le importaba. Cruzó avenidas, pasó por calles llenas de bocinazos y rostros grises. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no quería volver a casa. Esa casa gigantesca con paredes que no escuchaban, con cuadros que no miraban, con muebles que solo decoraban una vida vacía. En su mente, una frase comenzó a repetirse como un mantra oscuro: tengo 8 meses. Pasó junto a una panadería y el olor dulce lo devolvió a una memoria olvidada. Su madre horneando un pastel en invierno. Ella se llamaba Clara. Murió cuando él tenía 14. Desde entonces, había vivido con su padre, un hombre duro, de voz seca y manos frías, que le enseñó que llorar era perder y amar era una debilidad. Iván llegó a una plaza. No recordaba cuándo fue la última vez que pisó una. Bajo un árbol pelado por el otoño, divisó una banca ocupada por una figura femenina. Estaba sentada con los hombros encogidos, abrazando a un niño de unos 5 años, ambos sin abrigo suficiente. Ella temblaba, pero cubría al niño con su cuerpo como si fuera un escudo humano contra el frío. Iván se detuvo. Algo en esa imagen le pinchó el pecho. El niño no lloraba. No hablaba. Solo miraba al suelo con unos ojos enormes, vacíos. Ella tenía la piel pálida, los labios azules, la mirada cansada. Una gota le resbaló por la mejilla, pero no era lluvia. Se acercó despacio. ¿Están bien? La mujer levantó la cabeza y lo miró con furia contenida. No respondió. Solo apretó al niño con más fuerza. No quiero molestar, pero, ¿tienen a dónde ir?
No necesitamos nada, contestó ella, con voz ronca. Iván tragó saliva. El niño lo miró por un segundo, después volvió la vista al suelo. Él parece tener frío. Claro que tiene frío. ¿Acaso usted no? El sarcasmo era un muro, una coraza. Él conocía ese tono. Lo había usado 1000 veces para alejar gente. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó. ¿Y qué quiere a cambio? ¿Una foto para sus redes? ¿Un artículo sobre su generosidad? La frase lo golpeó. No era injusta. Era solo el reflejo de lo que mucha gente como él hacía, caridad con fines de validación. Iván bajó la mirada. Nada. No quiero nada. Solo, me gustaría que el niño no pase más frío. Ella lo analizó con recelo. El viento soplaba más fuerte. El niño estornudó. Ella lo abrazó aún más. Iván se agachó a la altura del pequeño. Habló directamente a él. ¿Tienes hambre? El niño no dijo nada. Solo asintió con timidez. Eso fue todo. Hay un centro comercial a una cuadra. Podemos ir a comer algo caliente, ofreció Iván. No voy a entrar a ningún lado con usted, espetó la mujer. Entonces pueden caminar delante de mí. Yo solo invito la comida. La mujer dudó. El niño lo miró. Sus ojos marrones tenían algo que le recordó a sí mismo de niño. Una mezcla de miedo y necesidad. Y un orgullo frágil. Solo comida, dijo ella, con voz cortante. Solo comida. Caminaban bajo la lluvia como extraños unidos por una tregua silenciosa. Entraron al centro comercial empapados. Iván los llevó directo a una tienda de ropa. Primero, vamos a abrigarnos, dijo. ¿Qué parte de solo comida no entendió? La parte en la que el niño está tiritando. Ella apretó los dientes. Se acercó a Iván y le habló al oído. Si cree que va a comprarme, se equivoca. No quiero comprarla. Quiero que su hijo no se enferme. La rabia en su rostro se transformó lentamente en vergüenza. Dio un paso atrás. No respondió. Iván se acercó al niño y le mostró una campera gruesa. ¿Te gusta esta? El niño asintió, con los ojos brillando. Iván sonrió por primera vez en el día. Luego comieron en una cafetería cálida, con luces suaves y aroma a pan recién hecho. El niño devoró una hamburguesa. La mujer solo pidió té. ¿Cómo te llamas?, preguntó Iván al pequeño. Tomás, dijo, con la boca llena. ¿Y tú? La mujer tardó en responder. Bárbara. Mucho gusto, Bárbara. Yo soy Iván. Ella no respondió. La tensión era espesa, pero el calor, la comida y el silencio comenzaron a suavizar los bordes. Después de comer, Iván pidió un auto. Pueden quedarse esta noche en mi casa. Es grande. Caliente. Segura. No, dijo Bárbara, de inmediato. Es solo una noche. Hasta que se sequen. Hasta que piensen qué hacer. ¿Por qué haría eso? Iván la miró, directo a los ojos. Porque si yo fuera Tomás, me gustaría que alguien hiciera eso por mí. Ella lo observó largo rato. El niño ya tenía los ojos medio cerrados, somnoliento. ¿Y si nos mata?, dijo en voz baja, como si no creyera estar preguntando eso en serio. Iván soltó una risa breve, sin alegría. Tienen más posibilidades de morir congelados que por mis manos. El auto llegó. Subieron en silencio. Durante el trayecto, Tomás se quedó dormido en los brazos de su madre. Bárbara acariciaba su pelo, ausente. La mansión de Iván parecía un hotel de lujo. Pero fría. Impersonal. Bárbara tragó saliva al entrar. Olía a madera nueva, a limpieza. A vacío. La niñera de la casa, Olga, una mujer de unos 60 años, con cara de pocos amigos y carácter aún más áspero, los recibió con cara de interrogación. ¿Quiénes son? Invitados, dijo Iván, sin más.
¿Invitados o causas sociales? Invitados, repitió, esta vez con fuerza. Olga los observó con dureza, pero no dijo nada. Les asignó una habitación en el ala este. Bárbara no soltó la mochila en todo momento. El niño ya dormía profundamente. Antes de irse a su cuarto, Iván se acercó. Si necesitan algo, estoy en el ala oeste. Segunda puerta. Olga puede llamar. No necesitamos nada, dijo Bárbara, casi en un susurro. Él asintió. Se fue. Esa noche, mientras el viento soplaba fuera y las ventanas del ala este brillaban con una tenue luz, Iván se sentó frente al ventanal de su habitación. En su mano, una copa de whisky intacto. La botella a un lado. Pensó en sus propiedades. En su cuenta bancaria. En sus contactos políticos. Y en que ninguno de ellos podía darle lo que había sentido al ver al niño sonreír con la hamburguesa entre las manos. Miró su reflejo en el cristal. Y se dijo sin voz. ¿Qué sentido tiene todo esto si no tengo con quién compartirlo? Un trueno iluminó la ciudad. Detrás de él, el reloj marcaba las 2:13. Y el contador invisible de su vida ya iba en retroceso. El whisky seguía intacto. La madrugada no mostraba signos de rendirse y el cielo aún colgaba sobre la ciudad con la misma amenaza gris del día anterior. Iván seguía frente al ventanal, mirando su reflejo, preguntándose si los números que definían su imperio tendrían algún valor cuando su cuerpo no respondiera más. El reloj avanzaba. La vida retrocedía. Y en una habitación del ala este, una mujer y un niño dormían por primera vez en semanas en una cama verdadera. Olga madrugaba todos los días. No lo hacía por costumbre ni por obligación, sino porque la casa, por lujosa que fuera, tenía un aire que se volvía más denso si se dormía demasiado. Desde que Iván vivía solo, el silencio pesaba más que el mármol. Bajó las escaleras como siempre, con su bata color vino y las pantuflas que nadie se atrevía a criticar. Llevaba una lista mental de tareas cuando vio los zapatos pequeños junto a la puerta. 1, 2, y luego, unos más grandes, desgastados, con los cordones deshilachados. No eran de Iván. Frunció el ceño. Fue a la cocina. El café aún no se preparaba. Abrió la nevera con brusquedad. Un tazón de sopa faltaba. El microondas tenía vapor en la puerta. Alguien había comido. Se acercó a la ventana que daba al jardín y lo vio, un niño pequeño, de pie, con una pelota en las manos. Estaba solo, vestido con una pijama que no pertenecía a la casa. No llevaba abrigo. ¿Qué demonios?, murmuró Olga. Se dirigió al ala este. No tocó la puerta. La abrió de golpe. Bárbara se levantó de la cama como si esperara un asalto. ¿Dónde está mi hijo? Jugando en el jardín. Solo. A las 6 de la mañana. ¿Qué? Dios mío. Corrió hacia afuera, descalza. Olga la siguió, con los brazos cruzados. Cuando Bárbara llegó hasta Tomás, lo abrazó con fuerza. No puede salir sin avisar, cariño. Hace frío. No quería despertarte, mamá. Quería ver si el perro salía a jugar. ¿Qué perro? Olga entrecerró los ojos. No hay perro. Aquí no se permiten animales. Y tampoco intrusos. Pero parece que las normas cambiaron anoche. Bárbara se volvió, ofendida. Solo estamos aquí por una noche. No se moleste. Nos iremos en cuanto él despierte. Él no duerme. Él planea. ¿Qué quiere decir con eso? Nada. Solo que a este lugar no entra cualquiera. No se equivoque. No confunda generosidad con interés. Bárbara no respondió. Caminó de regreso con Tomás en brazos. Olga los observó desaparecer tras la puerta. Se quedó ahí, quieta, apretando los labios. Luego, murmuró para sí misma. Van a partirle el corazón a este hombre. Iván bajó más tarde, después de una ducha larga y silenciosa. Se encontró con Olga en la cocina, removiendo café con furia. Buenos días,
dijo él. ¿Lo son? Imagino que ya los conociste. Sí. Y no me gustan. ¿Por qué son pobres? Porque no son transparentes. Esa mujer esconde algo. Y el niño es demasiado callado. ¿Te molesta el silencio en alguien más? Olga lo miró. Él mantuvo la vista en la taza. Ella suspiró. ¿Estás enfermo? La pregunta cayó como una piedra. ¿Por qué lo preguntas? Porque has hecho cosas raras antes, Iván, pero traer a dos desconocidos a dormir a tu casa, eso es nuevo. Y tú no haces cosas nuevas. Tal vez estoy cansado de hacer lo mismo. Eso no responde la pregunta. Él no respondió. Se fue. En el comedor, Bárbara y Tomás estaban sentados, comiendo tostadas. Él jugaba con la mermelada. Ella lo vigilaba como si el suelo pudiera abrirse en cualquier momento. Iván entró y se sentó frente a ellos. ¿Dormieron bien? Sí, dijo el niño, con una sonrisa manchada de fresa. Bárbara solo asintió. Hoy pueden quedarse, si quieren. No tengo invitados. Nunca los tengo. Gracias, pero no queremos abusar, respondió Bárbara. No lo es. Tomás trajo más vida en 5 minutos que esta casa en 5 años. Ella lo miró por primera vez con curiosidad. No con miedo. No con rabia. Con curiosidad. ¿Siempre vive solo? Sí. ¿Por elección? Por consecuencias. Tomás dejó caer su cuchara. ¿Y qué pasó con tu esposa? Iván sonrió, triste. Nunca tuve una. ¿Y con tus hijos? No tengo. El niño frunció el ceño. Bárbara lo acarició en la cabeza. Está bien, Tommy. No preguntes más. No me molesta, dijo Iván. Prefiero las preguntas honestas que las miradas vacías. El día transcurrió sin incidentes. Tomás corrió por los pasillos como si fueran suyos. Rió con Olga cuando la encontró limpiando una vitrina. Ella lo miró con desaprobación, pero no pudo evitar sonreír cuando él le regaló una hoja de papel con un dibujo mal hecho, era un sol y 3 figuras de palitos. Tú, mamá, yo, decía abajo. ¿Y el otro señor? Él también está. Pero no sabía dibujar traje, respondió el niño. No dibujaste traje porque no sabías si iba a quedarse, murmuró Olga, para sí. Bárbara, mientras tanto, ayudó en la cocina. Olga no lo pidió. Ni siquiera lo permitió al principio. Pero Bárbara, con manos firmes y mirada baja, empezó a pelar papas. Sé que no le agrado, dijo Bárbara, sin levantar la vista. ¿Y por qué querría agradarme? No lo sé. Supongo que pensé que, después de todo, estábamos en su casa. ¿Y crees que esta casa me pertenece? Tiene más alma que todo el mármol que la rodea. Olga la miró con atención. Por primera vez, no vio a una intrusa. Vio a una mujer que había llorado en silencio tantas veces que ya no le salían lágrimas. ¿Dónde vivías antes? En la calle. A veces en estaciones. Hostales donde no preguntan nombres. Sitios donde los gritos en la madrugada no son pesadillas, son reales. ¿Y el padre del niño? Desapareció cuando supo que estaba embarazada. Pero no antes de quitarme todo lo que tenía. ¿Todo? Una pequeña propiedad. No era mucho. Pero era nuestra. ¿Y qué te hace pensar que Iván no es como él? La mirada. Ese hombre tenía hambre de poder. Iván tiene hambre de compañía. Olga no dijo nada más. Le alcanzó una cebolla. Pela eso. Quiero ver si también lloras con las cosas normales. La noche llegó con aroma a sopa y pan caliente. Tomás ya tenía una pijama nueva y jugaba con una pelota suave en el pasillo. Iván lo observaba desde el sofá. Bárbara se acercó con 2 tazas de té. No suelo quedarme en casas de extraños, dijo. Yo tampoco suelo invitar a nadie. Entonces estamos haciendo historia. Él rió suavemente.
¿Por qué lo hizo? Porque me morí ayer, Bárbara. Y hoy me estoy preguntando qué hacer con el tiempo prestado. Ella bajó la vista. ¿Está enfermo? Sí. ¿Grave? Lo suficiente como para que me dé miedo cerrar los ojos. Un silencio denso se instaló entre los dos. El tic-tac del reloj fue el único sonido durante segundos. Yo no soy una carga, dijo ella, de pronto. No lo eres. Y Tomás, él merece algo mejor. Lo está teniendo. No me use para redimirse. No necesito redención. Necesito sentido. El té se enfrió. No lo notaron. En la madrugada, Iván se despertó por un ruido. Bajó. Encontró a Tomás en la sala, tarareando una melodía. Lo escuchó y se congeló. Era una canción de cuna que su madre le cantaba cuando era pequeño. No la escuchaba desde hacía décadas. ¿Dónde aprendiste eso? Mi mamá me la cantaba cuando era más bebé. Dice que la cantaban en el orfanato donde creció. ¿Orfanato? Sí. El niño volvió a tararear. Iván sintió una punzada. Recordó a Clara, su madre, peinándolo junto al fuego. Recordó su voz dulce. Recordó el frío que llegó cuando ella murió. El día siguiente trajo una decisión inesperada. Bárbara empacaba. ¿Qué haces? Nos vamos. ¿Por qué? Porque no quiero deberle más de lo que ya le debo. Porque esto no es real. Porque usted tiene una vida, y nosotros solo la estamos ocupando. No quiero que se vayan. No es su responsabilidad salvarnos, Iván. Él dio un paso al frente. Tenía los ojos vidriosos. No lo hago por ustedes. Lo hago por mí. No entiendo. Por primera vez en años, no me siento solo. No me obligues a volver al vacío. No todavía. Ella lo miró. No con lástima. Con algo más profundo. Algo parecido al reconocimiento. Está bien, dijo. Nos quedamos. Por ahora. Iván suspiró. Subió las escaleras y, sin que nadie lo notara, tomó su teléfono. Marcó un número. Quiero adoptar un perro. Uno grande. Que haga ruido. Que respire fuerte. Que corra por esta casa como si tuviera dueño. La voz al otro lado preguntó detalles. No me importa la raza. Quiero que se llame León. Como el rugido que me despierta por dentro. Y colgó. Mientras afuera la lluvia persistía, en esa casa de mármol y vacío, algo empezaba a crecer. Algo parecido a la vida. León llegó 2 días después, con las patas embarradas y los ojos enormes de un perro que no entendía la suerte que acababa de tener. Era un cruce de labrador y algo indomable, con la lengua colgando y una energía incontrolable. Tomás gritó de emoción cuando lo vio entrar, y corrió hacia él como si fueran viejos amigos reencontrados. Bárbara soltó una risa suave y fugaz, como si la infancia perdida volviera a rozarle los dedos. Olga, desde la escalera, negó con la cabeza, pero en su mirada había ternura. No quiero pelos en mis alfombras, refunfuñó Olga, limpiando con exageración la huella húmeda que León había dejado en el pasillo. Iván estaba en el sofá, observando todo como si presenciara el nacimiento de algo sagrado. Su rostro, marcado por la fatiga que comenzaba a colarse por las rendijas de su cuerpo, tenía una paz que nunca había mostrado en las reuniones de directorio. León ladró, Tomás respondió con un aullido improvisado, y ambos corrieron por el comedor, esquivando sillas y jarrones de cristal. Bárbara miró a Iván con las cejas alzadas. ¿Seguro que no se arrepiente? Ni por un segundo. Este lugar era un museo. Ahora es una jungla. Exactamente lo que necesitaba. Los días empezaron a tener aroma a pan tostado, a risas, a juegos desordenados. Bárbara cocinaba con Olga, y a veces discutían sin filtro alguno. Olga era dura. Bárbara, terca. Pero entre las dos existía una fricción saludable, la de dos mujeres que aprendían a respetarse sin necesidad de fingir simpatía.
Olga la vigilaba, siempre desconfiada, como si temiera que de un momento a otro aquella extraña les robara la paz que con tanto esfuerzo estaban empezando a construir. Pero a pesar de sus sospechas, fue ella quien una noche dejó una manta extra en la habitación del ala este. Bárbara no dijo nada. Solo la dobló cuidadosamente al día siguiente y la colocó sobre la cama, como una promesa silenciosa. Iván intentaba no mostrarlo, pero las náuseas matinales ya eran rutina. Las manos le temblaban más cuando nadie miraba. El espejo del baño revelaba una palidez cada vez más difícil de disimular. Tenía pastillas escondidas en el cajón, aunque había prometido que no se aferraría a tratamientos sin sentido. No quería morir lleno de tubos, ni con la boca seca por la morfina. Quería morir sabiendo que había vivido algo real. Una tarde, mientras Tomás jugaba en el jardín con León, Iván lo llamó desde el porche. «Ven un momento». El niño corrió, jadeante, con las mejillas rojas y el pelo desordenado. «¿Qué pasó?» «Quiero darte algo». Sacó de detrás del sillón una caja pequeña. Tomás la abrió con cuidado. Dentro, un gato naranja de pelo suave lo miraba con ojos grandes, asustados. «Se llama Mango. Lo encontré ayer en el veterinario. Iban a sacrificarlo». El niño se quedó paralizado. Luego, con una delicadeza extraña en alguien tan pequeño, levantó al gato y lo apretó contra su pecho. «¿Puedo quedármelo?» «Es tuyo». Tomás levantó la mirada. «¿Por qué me das tantas cosas?» «Porque tú me diste algo primero». «¿Qué?» Iván sonrió. «Un motivo». Tomás no entendió del todo, pero asintió. Acarició al gato y se fue corriendo a mostrárselo a su madre. Iván se quedó solo, mirando el cielo. La tarde se deshacía con un tono rosado. Por primera vez en décadas, no sentía que el tiempo fuera su enemigo. Era su aliado. Su espejo. Su reloj de arena. Esa noche, en la cena, Iván se levantó de su silla con dificultad. Todos lo miraron. «Quiero hacer un viaje», dijo. Olga cruzó los brazos. «¿Dónde quiere ir con todo este zoológico?» «A la playa. A ver el mar. Quiero que Tomás juegue en la arena. Quiero verlos reír con los pies en el agua. Quiero que todos nos bañemos de sal y sol». «No es buena idea», replicó Bárbara, en voz baja. «Está débil». «Precisamente por eso. No quiero quedarme aquí esperando. Quiero llevar mis últimos días a donde puedan respirar». Bárbara lo miró con los ojos entrecerrados. Había aprendido a detectar cuando hablaba con el cuerpo y cuando hablaba con el alma. Esta vez era lo segundo. Asintió con lentitud. «Está bien. Pero yo conduzco». El viaje duró más de 6 horas. León vomitó 2 veces en el asiento trasero. Mango maulló sin parar durante media hora hasta que se quedó dormido en el regazo de Tomás. Iván, con gafas oscuras y una manta sobre las piernas, observaba los campos pasar por la ventana. Tenía la respiración entrecortada, pero el corazón palpitaba fuerte. No por miedo, sino por una ilusión infantil. Como si tuviera 7 años y supiera que al final del trayecto lo esperaban castillos de arena. El mar apareció de pronto, vasto, azul, abierto. Tomás pegó la frente al cristal. «¿Eso es el mar?» «Eso», dijo Iván, «es todo lo que necesitas para saber que el mundo es más grande que el dolor». El hotel estaba en una zona casi desierta. Cabañas de madera, techos inclinados, una terraza frente a la arena. Bárbara preparó el lugar con ayuda de Olga, que por alguna razón decidió acompañarlos. Dijo que lo hacía para vigilar que no se intoxicasen con pescado crudo, pero nadie le creyó. En el fondo, empezaba a formar parte de algo que también la transformaba, aunque fingiera lo contrario. Durante 3 días, los amaneceres olieron a sal, a pan recién hecho y a risas en la orilla. Tomás construyó castillos, atrapó cangrejos, enterró a Iván en la arena hasta la cintura. León corría como un loco detrás de las gaviotas, y Mango dormía al sol como un emperador naranja. Bárbara reía más. Sus ojos ya no estaban llenos de sospecha.
Iván se recostaba en la arena, observando cómo la vida se abría paso incluso dentro del plazo que la muerte le había impuesto. La noche del cuarto día, después de cenar pescado a la parrilla en una mesa improvisada en la playa, Iván y Bárbara se quedaron a solas. Las olas rompían con cadencia suave. La luna colgaba baja, amarilla, enorme. No sé cómo agradecerte, dijo ella, mirando el horizonte. No tienes que hacerlo. Me diste un hogar. Me diste paz. Tú me diste vida. Yo solo sabía trabajar. Morir era parte del contrato. Vivir nunca estuvo en mis planes. ¿Y ahora? Ahora tengo miedo. No de morir. De dejar esto. De no ver cómo crece Tomás. De no saber si vas a estar bien. Lo estaremos. Promételo. Ella dudó. Luego dijo. Prometo que no voy a rendirme. Pero también te prometo que no voy a olvidarte. Él la miró. Se inclinó hacia ella, pero no la besó. Apoyó su frente en la de ella, como dos náufragos que se aferran al mismo madero. ¿Eres mi abuelo ahora? Preguntó Tomás al día siguiente mientras enterraba los pies de Iván en la arena. Iván rió. ¿Quieres que lo sea? Sí. Entonces lo soy. La brisa soplaba cálida. El cielo estaba limpio. Parecía que Dios les había regalado una tregua. Pero la tregua duró poco. Esa tarde, mientras Tomás construía un nuevo castillo, Iván se levantó para caminar hasta él. Dio 2 pasos. Luego 3. Después, su cuerpo se inclinó como un árbol vencido por el peso de su propia sombra. Cayó de rodillas, luego al suelo. Bárbara gritó. Olga corrió con una agilidad inesperada. El niño dejó caer su balde. Iván tenía los labios blancos, las manos heladas. Respiraba con dificultad. Lo llevaron en brazos hasta la cabaña. Un médico local lo atendió en menos de media hora. Tenía el ceño fruncido desde que entró. El corazón está débil. No debería haber viajado. Necesita reposo. Muchos de sus órganos ya están comprometidos. ¿Cuánto tiempo? Imposible decirlo. Días. Semanas. Pero no mucho más. Iván lo escuchó sin pestañear. Tomás estaba sentado a su lado, con los ojos húmedos. ¿Estás bien?, le preguntó el niño. Estoy feliz. ¿Por qué? Porque estoy contigo. Porque llegué al mar. Porque este castillo que hiciste es mejor que cualquier edificio que construí en mi vida. Esa noche, ya en cama, Bárbara se quedó a su lado. No dormía. Solo lo miraba. Él tomó su mano. No llores cuando me vaya. Prométemelo. No puedo prometer eso. Entonces promete que vivirás con toda tu fuerza. Por Tomás. Por ti. Por mí. Ella asintió, con las lágrimas cayendo sin permiso. Te quiero, Iván. Yo también. El mar, allá afuera, seguía rompiendo con la misma cadencia. Como si fuera eterno. Como si no se atreviera a detenerse por respeto a quienes estaban aprendiendo a vivir en medio de la muerte. Iván cerró los ojos. No para rendirse. Para guardar en su memoria ese sonido. Esa paz. Esa familia. Ese amor que había llegado cuando ya nadie lo esperaba. Y que ahora, por fin, lo hacía sentir completo. La brisa del mar seguía soplando, pero ya no acariciaba con la ternura del principio. Se había vuelto más áspera, como si el océano supiera que la despedida estaba cerca. Iván, recostado en la cama de la cabaña, respiraba con esfuerzo. La palidez había conquistado por completo su rostro, pero sus ojos mantenían un brillo constante, una chispa que no aceptaba rendirse sin cerrar el círculo. Quiero volver, dijo en voz baja, apenas audible. Bárbara lo miró desde la puerta, donde doblaba ropa en silencio. Se acercó sin decir palabra, sentándose a su lado. ¿A casa? Iván asintió con lentitud. Quiero irme en paz. Pero en mi casa. No quiero que mi última imagen sea el mar.
Quiero ver a Tomás correr en el jardín. Quiero ver la nieve caer desde la terraza. Está bien. Partimos mañana. La carretera de regreso fue silenciosa. Tomás dormía, con la cabeza apoyada en las piernas de su madre. León jadeaba con el hocico colgando por la ventana entreabierta. Mango ronroneaba en una caja improvisada, rodeado de mantas. Olga conducía con más firmeza de la habitual, sin música, sin quejarse, con los labios apretados y los nudillos blancos. La casa los recibió con una quietud respetuosa, como si también supiera que lo que venía no era rutina, sino cierre. Iván pidió que su cuarto se trasladara al primer piso. No quería subir escaleras. Olga y Bárbara movieron los muebles, cambiaron cortinas, colocaron una lámpara de pie junto a la ventana grande, desde donde se podía ver todo el jardín. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Olga, mientras ajustaba el respaldo de la cama articulada. Estoy seguro de que ya no tengo tiempo para negaciones. Esto es lo que hay. Nunca imaginé que morirías tan vivo. Iván sonrió, sin amargura. Yo tampoco. Los días se volvieron suaves, casi irreales. La casa tenía olor a caldo, a lana seca, a papel nuevo. Iván pasaba horas con Tomás, enseñándole a jugar ajedrez, corrigiendo sus errores con paciencia, celebrando cada avance con una palmada lenta. Nunca te apresures, le decía. Mira todo. Cada movimiento abre un mundo. Cada decisión tiene un precio. ¿Cómo en la vida? Como en la vida. Tomás no comprendía del todo, pero asentía con respeto, como si su intuición le dijera que estaba aprendiendo algo importante más allá del juego. Una mañana, Iván llamó a su abogado. Pidió discreción, pidió rapidez. El testamento estaba claro. Todo su patrimonio, desde acciones hasta propiedades, debía quedar en manos de Bárbara, en calidad de tutora legal de Tomás. No habría fundaciones. No habría herederos escondidos. Su única familia era esa que había aparecido de la nada y le había dado sentido en los márgenes de su vida. También pidió que se redactaran cartas. Una para Bárbara. Otra para Tomás, con instrucciones de entregarla cuando cumpliera los 18. Otra más para Olga, en la que le agradecía por no rendirse a pesar de su lengua afilada y su coraza de hierro. Olga encontró la suya sin saber que existía. Estaba sobre la cómoda, un sobre blanco con su nombre escrito en tinta azul. Lo abrió con manos temblorosas. La leyó de pie, junto al ventanal. Y por primera vez en muchos años, se le escapó una lágrima. Luego otra. Murmuró algo y se limpió con la manga, como si nadie pudiera verla, como si no mereciera llorar por un patrón. La carta decía, entre otras cosas, siempre fuiste la única que me vio, incluso cuando me escondía detrás del éxito. Gracias por cuidar de mí sin decírmelo. Bárbara encontró la suya semanas después. No la abrió al instante. La guardó en el cajón junto al perfume que usaba cuando aún creía que podía enamorarse sin consecuencias. Cuando finalmente la leyó, entendió lo que nunca se atrevieron a decirse en voz alta. Tu fuerza me salvó. No porque me cuidaras, sino porque no te dejaste quebrar. Me mostraste que resistir no es lo mismo que endurecerse. Gracias por permitirme ser débil sin avergonzarme. La carta para Tomás hablaba de promesas. De juegos. De errores. De la importancia de no vivir con prisa. De ser amable incluso cuando nadie lo es contigo. Terminaba con una frase subrayada, la vida es un tablero. No dejes que nadie mueva tus piezas sin tu permiso. Los días se acortaban. El invierno se acercaba con su aliento blanco. Iván ya no salía al jardín. Pero cada mañana, pedía que lo acomodaran junto a la ventana. Veía cómo Tomás jugaba con León, cómo Mango caminaba por la baranda como un equilibrista lento. A veces, Bárbara se sentaba a su lado y le leía en voz baja. Otras, simplemente se quedaban en silencio, compartiendo la misma tristeza con dignidad. Una noche, mientras Olga preparaba una sopa espesa, Bárbara bajó las escaleras con un sobre entre las manos. Su rostro estaba pálido. Entró a la cocina sin pedir permiso y se sentó frente a Olga.
Encontré esto en los papeles de Iván. Es una escritura de propiedad. A mi nombre. ¿Qué? Es la propiedad que me arrebataron cuando era joven. La compró él, hace años. No sabía que era mía. Me la devolvió. Sin decirme nada. Olga dejó la cuchara sobre la encimera. Se quedó inmóvil. Ese hombre nunca hizo las cosas a medias. No sé cómo reaccionar. No sé si sentirme agradecida o furiosa. No quiero nada que venga de lástima. Eso no es lástima. Es redención. Y tú no se la pediste. Él la eligió. Eso la hace limpia. A veces me siento culpable. Como si estuviera viviendo a costa de su muerte. No. Estás ayudándolo a morir en paz. Que no es lo mismo. Esa noche, Bárbara le llevó la escritura a Iván. Él la miró con calma. ¿Te molesta? No sé cómo describir lo que siento. Entonces no lo describas. Solo úsala bien. ¿Por qué no me dijiste que era mía? Porque no quería comprarte gratitud. Solo quería cerrar un círculo. ¿Qué círculo? El de todas las injusticias que vi y nunca detuve. Esa fue una. Aunque no lo supiera. La nieve llegó sin aviso, cubriendo el jardín de blanco. Tomás gritó al verla. Salió con abrigo grueso, guantes y botas. León corría detrás, dejando huellas profundas. Bárbara lo siguió con una sonrisa cansada, mientras moldeaba con él un muñeco de nieve torcido pero adorable. Iván, desde la terraza, los miraba. Tenía una manta sobre las piernas y una taza entre las manos que ya no podían sostener bien el calor. Olga estaba a su lado, con los brazos cruzados. Me gusta verlos así, murmuró él. Parecen una postal de otro tiempo. No me tengas lástima, le dijo a Bárbara, cuando ella subió a abrazarlo. Este año fue mi vida entera. Ella lo abrazó por la espalda. Apoyó la frente en su hombro. A veces me pregunto si todo esto fue real. Lo fue. Más real que cualquier cosa que haya construido. Tengo miedo de que se rompa cuando te vayas. Tú eres más fuerte que eso. ¿Y si no puedo? Entonces hazlo por Tomás. Él aprenderá a sostener el mundo si tú le enseñas cómo no rendirse. Esa noche, la casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el leve crujido de la madera bajo la nieve acumulada. Iván pidió que no cerraran las cortinas. Quería dormir viendo el blanco allá afuera. Como una promesa de algo limpio. Algo eterno. Olga bajó a la cocina por agua. Bárbara dormía sentada en el sillón junto a la cama, con una manta sobre los hombros. Tomás roncaba en la habitación contigua. León dormía a los pies de la cama, con la cabeza apoyada en las patas delanteras. Mango, como siempre, ocupaba el lugar más cálido, el regazo de Iván. La muerte, cuando llegó, no hizo ruido. No abrió puertas ni apagó luces. Solo se llevó lo que quedaba con una suavidad que parecía un suspiro. Cuando Olga entró por la mañana, lo supo antes de acercarse. No lloró al instante. No hizo escándalo. Solo colocó una mano sobre el pecho de Iván, lo miró, y murmuró. Buen viaje, viejo terco. Bárbara despertó poco después. Entendió sin que le dijeran nada. Se sentó a su lado, tomó su mano fría, y lloró en silencio. Luego se levantó, caminó al cuarto de Tomás, y se sentó junto a él. Iván ya no está, cariño. El niño no respondió de inmediato. Bajó la mirada. Luego dijo. ¿Dónde fue? Al cielo, mi amor. ¿Y puede verme desde allá? Sí. Entonces voy a hacer las cosas bien. Para que se sienta orgulloso. Bárbara lo abrazó fuerte. Y en ese abrazo, el invierno pareció menos cruel. Porque en el silencio que Iván dejó, había algo más que ausencia. Había una semilla. Un legado. Una vida que floreció cuando parecía que ya no quedaba tiempo. Y que ahora, en las manos pequeñas de Tomás, estaba destinada a continuar.
El frío persistía, pero la casa ya no parecía un mausoleo. Era invierno, sí, y las paredes seguían resonando con el eco de una ausencia imposible de llenar. Pero no había vacío. Había algo más difícil de explicar, presencia en la ausencia. El cuerpo de Iván ya no estaba, pero su esencia, su aroma, sus gestos, sus silencios, habían quedado impregnados en cada objeto, en cada rincón. El día del entierro fue sencillo. No hubo discursos grandilocuentes ni flores por encargo. Bárbara eligió las que Iván solía poner en la mesa los domingos, lirios blancos. Olga fue vestida de gris, no de negro. Dijo que el negro se usaba para quienes dejaban de existir, y que Iván, por alguna razón que no estaba dispuesta a explicar, seguía allí. León caminaba entre los invitados, como si custodiara el duelo. Mango, en cambio, no salió de la casa. Se quedó junto a la ventana de la habitación de Iván, maullando en voz baja, como si aún esperara su regreso. Tomás llevaba una flor en la mano. Caminó hasta la tumba y la dejó justo en el centro. Luego miró al cielo y habló con una voz serena, clara, sin llanto. Voy a hacerte sentir orgulloso. Te lo prometo. Bárbara se acercó y le acarició el cabello. No dijo nada. No hacía falta. Ese momento selló un pacto. Un compromiso no con la muerte, sino con la vida. Pasaron los años. Con la misma velocidad con la que la nieve se derrite cuando llega la primavera. Tomás creció. Creció con el cuidado amoroso de Bárbara, con la disciplina afectuosa de Olga, con la compañía leal de León, que envejeció con dignidad, y con Mango, que se volvió más arisco y sabio con los años. Creció con la voz de Iván en sus pensamientos, como una brújula constante. Y cuando llegó el momento, eligió medicina. No porque quisiera curar a todos, sino porque había una herida que solo se calmaba sanando a otros. El primer día de universidad, Bárbara lo abrazó más de lo necesario. No era miedo a soltarlo. Era miedo a que el mundo lo tratara como a ella. Pero Tomás tenía algo distinto. Había crecido amado. Con un ejemplo de bondad que venció a la muerte. Con un legado. Los años en la facultad fueron duros. No por los libros, sino por las preguntas. La medicina, más que curar, exige comprender. Y para comprender, hay que romperse. Tomás lo hizo. Varias veces. Recordaba a Iván en cada clase de cardiología. Lo imaginaba sentado frente a él, diciéndole con ese tono grave que cada corazón tiene una historia que no se ve en los exámenes. Aprendió a escuchar antes que a diagnosticar. A mirar los ojos antes que la pantalla. A entender que lo urgente no siempre es lo más importante. Una noche, mientras estudiaba en su pequeña residencia, encontró la carta que Iván le había dejado. Bárbara había esperado a que tuviera la edad adecuada. La leyó con los ojos empañados. El papel temblaba en sus manos, pero la letra era firme, como la voz que seguía escuchando en su interior. No te conviertas en alguien importante. Conviértete en alguien que importe. Si algún día salvas una vida, recuérdame. Yo ya salvé la mía, gracias a ti. El título llegó. Con honores. Con lágrimas. Con ausencia. Años después, Tomás del Monte ocupaba un despacho amplio, con una vista panorámica de la ciudad. Era el jefe de cardiología en uno de los hospitales más reconocidos. Su bata blanca estaba impecable, pero en el bolsillo interior llevaba siempre un pañuelo de tela que había sido de Iván. No como cábala. Como ancla. Sobre el escritorio había dos fotos. Una de Bárbara, tomada durante su graduación, sonriendo con orgullo. Y otra de Iván, en la playa, con la camisa abierta, riendo mientras Tomás le arrojaba arena. Nadie en el hospital sabía quién era ese hombre. Algunos pensaban que era un tío. Otros, un mentor. Tomás no corregía a nadie. No necesitaba etiquetas. Solo verdades. Ese día había nieve en el aire. No era común para la fecha, pero ahí estaba. Cayendo despacio, como un recordatorio. Tomás se quedó mirando por la ventana, con las manos en los bolsillos, cuando golpearon la puerta. «Doctor,
Su próximo paciente ya está aquí, dijo la enfermera. Hazlo pasar. Entró un hombre mayor. Caminaba lento. Se sentó con esfuerzo. Tomás lo observó. Tenía el mismo color de piel de Iván, el mismo cansancio en la mirada, el mismo gesto resignado. Le pasó el historial clínico. El diagnóstico era familiar. Cáncer en etapa avanzada. Metástasis. Las manos de Tomás temblaron por un instante, pero se obligó a controlarse. Respiró hondo. ¿Le dijeron lo que tiene? Sí. Me dijeron que me prepare. No voy a mentirle. Es una batalla difícil. Pero hay opciones. La medicina ha avanzado. ¿Y usted cree que vale la pena intentarlo? Tomás miró la carpeta. Luego levantó los ojos. ¿Tiene a alguien por quien luchar? Una nieta. Tiene 5 años. Entonces sí. Sí vale la pena. El hombre asintió. No dijo nada más. Tomás le apretó el hombro antes de que se levantara. Y al quedarse solo, volvió a mirar la nieve. Cayendo sobre una ciudad que no se detenía. Y en su mente, Iván le hablaba con esa voz firme y tranquila. Recuerda que vivir no es respirar. Es compartir el aire con quienes lo merecen. El recuerdo no dolía. Acompañaba. Como una sombra luminosa. Como una presencia sin forma. Bárbara lo llamó esa noche. Solo para saber si había cenado. Él sonrió. Sabía que jamás dejaría de ser su hijo, aunque la sangre no los uniera. Olga, ya retirada, vivía en la casa de campo que Iván le dejó. Seguía regañando por teléfono y cada tanto enviaba galletas por correo que él fingía no amar tanto. En la sala de su apartamento, Tomás encendió una lámpara de pie, idéntica a la que usaba Iván. Se sentó con una copa de vino. León ya no estaba. Se fue tranquilo, años atrás, a los pies de su cama. Mango aún vivía, viejo y gruñón. Dormía en el sillón como si fuera el dueño del lugar. Te extrañaría menos si no hubieras sido tan perfecto, susurró Tomás, alzando la copa hacia la foto. El reloj marcaba las 11. La nieve seguía cayendo, suave, persistente. Se levantó, caminó hasta el balcón y abrió la puerta. El frío le mordió la piel, pero no retrocedió. Levantó la cabeza y dejó que los copos tocaran su rostro. Cerró los ojos. La brisa le recordó al mar. La arena. La risa. Las partidas de ajedrez. Las cartas. Abrió los ojos y, por un momento, juró ver a Iván parado junto a él. Con su camisa abierta, su cabello al viento, su mirada firme. Gracias, murmuró. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Era idéntica a la de Iván. Esa sonrisa que decía más que cualquier palabra. Esa sonrisa que no desaparece con los años, ni con la muerte. Que se hereda como un legado. Como un sello. La vida había seguido. Pero el amor no terminó con la muerte. Solo cambió de forma. Y así, mientras la nieve caía en primavera, Tomás comprendió que algunos inviernos no traen frío. Traen paz. Mi vida comenzó con la muerte de un hombre que me enseñó a amar. A veces, el verdadero propósito de la vida no está en lo que construimos, sino en a quien tocamos con nuestro corazón. El tiempo es limitado, pero el amor, ese es eterno. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.